En este proyecto vamos a explicar sobre la gestión de inventario, el control de stock en Python. Vamos a empezar explicando ¿qué es el control de stock? Es un proceso fundamental en la gestión de inventarios de una empresa. Consiste en supervisar y gestionar la cantidad de productos disponibles en un almacén o negocio, asegurando que haya suficiente stock para satisfacer la demanda de los clientes, pero evitando tener un exceso de inventario que pueda generar costos adicionales. El control de stock tiene varios propósitos. 1. Optimizar los inventarios. Permite mantener un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda de productos, evitando la falta de stock o el exceso de inventario. 2. Reducción de costos. Ayuda a minimizar los costos asociados con el almacenamiento de inventario no vendido y con la pérdida de ventas por falta de stock. Y 3. Mejora del servicio al cliente. Garantiza que los productos estén disponibles cuando los clientes lo necesiten, lo que mejora la satisfacción del cliente y la reputación de la empresa. El proyecto de este semestre consiste en desarrollarlo en Python, donde buscamos facilitar que el usuario pueda manipular el proceso de control de stock. Pensamos en crear un programa que registre la entrada, salida de productos y actualizar los niveles de stock en tiempo real. Comenzamos importando las bibliotecas necesarias para trabajar con interfaces gráficas en Python. Luego creamos la ventana principal con el título Control de Stock y un icono personalizado. A esto le establecemos que la ventana no sea redimensionable, es decir, definimos las dimensiones de la ventana como 800 x 500 píxeles. Luego llamamos a la función menú para agregar menús desplegables a la ventana. Y creamos una instancia de la clase FrameMain para la interfaz principal, pasando la ventana principal como parámetro. Por último, ejecutamos la ventana con main_loop para que sea visible y receptiva a las interacciones del usuario. Entonces, en conclusión, podemos decir que este código muestra cómo crear una interfaz gráfica para el control de stock en Python, utilizando tkinter. Es importante entender la estructura y funciones de cada parte del código para poder desarrollar aplicaciones con interfaces gráficas de manera efectiva. A continuación, una interfaz en Python se refiere a la forma en que un programa interactúa con los usuarios a través de elementos gráficos, como ventanas, botones, campos de texto, etc. En resumen, una interfaz en Python proporciona una manera visual e interactiva para que los usuarios puedan interactuar con el programa, facilitando la entrada de datos, la visualización de información y la ejecución de acciones de manera más amigable y fácil de entender. La clase FrameMain es una subclase de tkinter_frame. Tkinter es una librería que en este proyecto se encarga de gestionar la interfaz gráfica para el control de stock. En el método dunderInit se inicializan los elementos principales de la clase y se llama a otros métodos para configurar la interfaz. Los métodos mensaje, tabla productos, botones y campos se encargan de mostrar un mensaje, crear la tabla de productos, configurar los botones y crear los campos de entrada respectivamente. Por ejemplo, para la creación de la tabla se define un método llamado tabla productos, que pertenece a una clase. Se llama a la función mostrar productos para obtener una lista de productos y se guarda en la variable self_lista. Luego, la creación de la interfaz de tablas se crea la tabla visual con columnas llamadas producto, cantidad y precio. La tabla se posiciona en la ventana en la fila 1 y columnas 0 y 1. A esto le sigue el encabezado de la tabla. Se establecen los encabezados de las columnas de la tabla como ID, producto, cantidad y precio. Después está la iteración sobre la lista de productos. Se intenta iterar sobre la lista de productos. Para cada producto en la lista se insertan los datos en la tabla. Cada fila de la tabla corresponde a un producto con sus respectivos valores de ID, producto, cantidad y precio. Y por último, el manejo de excepciones, donde se incluye un bloque try_except para manejar posibles errores. Después, los métodos editar producto, guardar producto y eliminar producto permiten editar, guardar y eliminar productos en la interfaz. Se utilizan widgets como tkinter
como Label, Entry, Button y Tree View para construir la interfaz y permitir la interacción con los productos. En conclusión, la clase MainFrame tiene un papel muy importante en la gestión de la interfaz gráfica para el control de stock, permitiendo al usuario visualizar, editar, guardar y eliminar productos de manera interactiva. Es importante comprender el funcionamiento de cada método para desarrollar una aplicación efectiva y amigable con el usuario. A continuación, creamos una barra de menú que va a ir anclada a la ventana, la cual va a contener etiquetas de archivo, base de datos y ayuda. Cada una va a tener un menú desplegable y va a llamar a una función distinta. En la etiqueta archivo se va a encontrar una dentro que se llama nuevo producto. Esta va a llamar a la función nuevo producto y va a abrir una ventana emergente, la cual se va a poder cargar un producto nuevo a la base de datos, y la etiqueta salir para cerrar el programa con la función destroy. Después, en el menú base de datos vamos a encontrar dos opciones. La primera va a ser para crear una base de datos desde cero, y la segunda si queremos borrarla. En la etiqueta ayuda se va a encontrar otro submenú que se va a llamar sobre nosotros y va a tener los datos del equipo de desarrolladores. Siguiendo con la ventana secundaria, se crea como se creó anteriormente con la ventana principal, esta a través de la función top level, una ventana secundaria la cual va a abrirse cuando nosotros cliquemos en el menú para crear un producto nuevo. Igual que anteriormente, se le pone las dimensiones, si se van a poder editar estas dimensiones, y se crea la clase frame, un objeto de la clase frame que se le va a pasar la ventana. Después la clase frame con su init que hereda de super, con super hereda desde la clase frame, y se le pueden pasar configuraciones. Se le asigna root y se empaqueta junto con la ventana. Se llama a la función nombre de campos. Esta, cuando se ejecuta, despliega en el frame lo que son las etiquetas nombre, cantidad y precio, cada una con sus configuraciones, tipo de letra y tamaños, y posición en la ventana. Después siguen los campos creados a través del input, creados a través de este input. Todo lo que se escriba en cada uno de los inputs va a ser guardado en la variable nombre. Esto va a servir para capturar después, más adelante, el producto y guardarlo en la base de datos. También se le ponen configuraciones y las posiciones en la ventana. Y más abajo se crean los botones de cancelar y aceptar. En el botón de aceptar, cuando se presiona el botón, se llama a dos funciones a la vez. Una que es guardar producto, que está conectada con el DAO para mandar el producto a la base de datos, y root.destroy, que cuando se haga clic en ese botón, además de ejecutarse guardar producto, se cierre la ventana. Todo esto a través de la función lambda. Y más abajo se crea la función guardar producto, que va a ser llamada en el botón aceptar.
El archivo dao.py se refiere al objeto de acceso a datos. DAO en Python es un patrón de diseño que ayuda a separar el código de una aplicación del código que maneja la recuperación y almacenamiento de datos. Actúa como un puente entre la base de datos y la aplicación, asegurando una clara separación de responsabilidades. Podemos pensar en él como una capa intermedia que facilita la interacción entre la base de datos y la lógica de la aplicación de Python. Empezamos con la conexión a la base de datos. Se establece una conexión a la base de datos Postgres SQL utilizando la biblioteca Tycop PG2. Los parámetros de conexión incluyen al usuario, contraseña, host, puerto y nombre de la base de datos. Continuamos con la creación de la tabla. La función crear-tabla crea una tabla llamada productos, con columnas para ID, nombre, cantidad y precio. Se ejecuta una sentencia SQL para crear la tabla y se realiza un commit para guardar los cambios en la base de datos. Se muestra un mensaje informativo si la creación de la tabla es exitosa. Siguiente, la eliminación de la tabla. La función borrar-tabla elimina la tabla productos, si existe. Se ejecuta una sentencia SQL para eliminar la tabla y se realiza un commit para guardar los cambios en la base de datos. Se muestra un mensaje de advertencia indicando que la tabla ha sido eliminada correctamente. Continuamos con la operación de crear un producto. La función guardar, nombre, cantidad, precio permite agregar un nuevo producto a la tabla productos con valores proporcionados. Se ejecuta una sentencia SQL para insertar el nuevo producto y se realiza un commit para guardar los cambios en la base de datos. Se muestra un mensaje informativo si el producto se agrega con éxito y se imprime la cantidad de registros insertados. En Python, CRUD significa Create, Read, Update y Delete, que significan crear, leer, actualizar y eliminar. Estas operaciones son fundamentales cuando se trabaja con bases de datos y aplicaciones web. Básicamente, CRUD se refiere a las operaciones básicas que se pueden realizar sobre los datos de una base de datos. A continuación, explico brevemente cada uno. Create implica la creación de nuevos registros en la base de datos. Read consiste en la lectura o recuperación de la información existente en la base de datos. Update permite modificar los registros ya existentes en la base de datos. Y delete, que se refiere a la eliminación de los registros de la base de datos. Al comprender y aplicar estas operaciones, se pueden gestionar datos de manera eficiente en proyectos de desarrollo web y aplicación. Función mostrar producto. Esta función realiza una consulta SQL para seleccionar todos los productos de la tabla productos ordenados por ID de forma decreciente. Una sentencia en SQL es un solo comando utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. En el contexto de la programación y de la gestión de datos, SQL es fundamental y ampliamente utilizado. Estas sentencias pueden incluir comandos como select, insert, into, update y delete, entre otros, diseñados específicamente para interactuar con las bases de datos. Se ejecuta la consulta SQL y se almacenan los resultados en una lista. Si la consulta es exitosa, se devuelve una lista de productos. En caso de error, se implementa el error y se muestra un mensaje de error y se retorna una lista vacía. Función editar.
Esta función actualiza los datos de un producto existente en la base de datos. Tiene como parámetros el nombre, la cantidad, el precio y el ID del producto. Imprime en la consola el nombre y la cantidad, precio e ID del producto a editar. Ejecuta una sentencia SQL para actualizar los datos del producto con el ID especificado. Realiza un commit para guardar los cambios en la base de datos y muestra un mensaje informativo indicando que el producto ha sido editado con éxito. Función eliminar. Esta función elimina un producto de la base de datos. Tiene como parámetros el ID del producto. Imprime en la consola el ID del producto que desea eliminar. Ejecuta una sentencia SQL para eliminar el producto con el ID especificado. Realiza un commit para guardar los cambios en la base de datos y muestra un mensaje de advertencia indicando que el producto ha sido eliminado con éxito. Estas funciones son esenciales para la gestión de productos de la base de datos, permitiendo listar, editar, eliminar productos de manera muy controlada. Dentro de las funciones anteriores, el bloque de código desarrollado intenta ejecutar una sentencia SQL en una base de datos utilizando un cursor y, en caso de que ocurra un error, muestra un mensaje de error al usuario y a continuación explicaremos la funcionalidad de las líneas mencionadas. Try and accept. Este bloque de código intentará ejecutar las instrucciones dentro del bloque try. Si se produce algún error durante la ejecución, se capturará la excepción y se ejecutarán las instrucciones dentro del bloque except. With connection. Este bloque de código asegura que la conexión de la base de datos se maneje adecuadamente. Al utilizar la declaración with, se garantiza que los recursos se liberen correctamente al finalizar su uso. With connection cursor as cursor. Aquí se crea un cursor para ejecutar los comandos de SQL en la base de datos. La declaración with garantiza que el cursor se cierre correctamente al finalizar su uso. Cursor.execute sentencia. Esta línea ejecuta la sentencia SQL definida en la variable sentencia en la base de datos a través del cursor. Lista cursor.fetchAll. Esta línea recupera todos los resultados de la consulta SQL realizada y los almacena en una variable que se llama lista. Return list. Devuelve la lista de resultados de la consulta SQL para que pueda ser utilizada en otras partes del programa. Except exception as e. Si se produce alguna excepción durante la ejecución del bloque try, se capturará la excepción y se almacenará en la variable e. Print. Ocurrió un error. Imprime un mensaje de error en la consola indicando que ocurrió un error junto con la descripción del error. Título, mostrar productos y mensaje error, la tabla no existe. Estas líneas definen el título y el mensaje de error que se mostrarán en un cuadro de diálogo en caso de que se ocurra una excepción. Mensaje box y .show error, título mensaje. Muestra un cuadro de diálogo de error con el título y el mensaje especificados, en caso de que se produzca una excepción durante la ejecución del bloque try.